Saludos amigos de nuestro programa Así Vamos. En esta entrega tenemos una interesante entrevista con el licenciado Rafael Espinal, economista y quien también trabaja en la Escuela de Economía del INTEP. Con él vamos a tratar el tema de la reforma fiscal, el presupuesto nacional y otros temas de interés económico para la República Dominicana. Mantenga la sintonía con nuestro programa Así Vamos y disfrute de esta entrevista con el economista Rafael Espinal. Gracias por acompañarnos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió del titular de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, un proyecto de ley sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Durante su participación en el conversatorio organizado por el Defensor del Pueblo, Rol de los partidos políticos en la gobernabilidad efectiva, Pacheco destacó que estas organizaciones y la sociedad se necesitan mutuamente. El Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados analizó con representantes de la FAO y entidades gubernamentales políticas públicas tendentes a lograr la seguridad alimentaria en la República Dominicana. La Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados recibió al ministro Jesús Vázquez Martínez, quien explicó los planes para bajar la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Fueron seleccionados los diputados que integrarán la comisión bicameral que estudiará el proyecto de presupuesto para el año 2022. Cámara de Diputados de la República Dominicana. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todos. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. Saludos, Rafael Espinal, economista, amigo nuestro, de la Escuela de Economía de INTEP. En esta entrevista, Rafael, que para mí es un placer y un honor estar contigo aquí, vamos a abordar varios temas de la situación económica del país que están muy de moda ahora. Por ejemplo, el tema del presupuesto nacional. Te vamos a dar la bienvenida con este tema, que lo vamos a tratar, agradeciéndote que tú estés aquí con nosotros en este programa, que es tu programa para cuando tú quieras venir aquí a tratar muchos temas, que vas a tener que venir a tratar muchos temas, porque tú dominas mucho los temas económicos, fiscales, ese tipo de cosas. Así que te damos la bienvenida y yo quiero que, después que tú saludes, entremos en el tema del presupuesto que ha presentado el presidente Luis Abinader ante el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados. Saludos, sí, Rafael. Un placer estar aquí en este programa. Estamos entre amigos aquí. Estamos entre amigos, una tertulia casi familiar. Exactamente. Diría, por los años que me unen de amistad y además me siento bien porque yo sé que tú tienes un público que te sigue desde hace muchos años y puedo compartir estos temas económicos a lo que yo he dedicado prácticamente toda la vida. Tu vida. Sí, entonces es un placer y estoy a tu disposición sin ningún tipo de cortapisas. La ventaja es que tú eres de los economistas que el pueblo lo entiende, porque hay una serie de economistas que la gente no lo entiende, pero tú sabes explicar bien las cosas. Trato. A mí me ha tocado trabajar mucho con muchos economistas y yo siempre he destacado que tú eres uno de los economistas que la gente entiende.
Por ejemplo, el tema del presupuesto nacional que ha presentado el gobierno del presidente Luis Abinader, que habla de 1.046.000.000.000, y ellos están planteando de que pudieran tener un déficit de un 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, la gente le gusta que esa cosa, a una gente como tú le puede explicar cómo tú ves ese presupuesto en medio de esta situación, qué observaciones tú tienes. Nos gustaría esa parte, Rafael. Sí, mira, el gobierno ha presentado un presupuesto moderado, con mucha moderación, porque el gobierno sabe que hay una situación económica complicada, de cierta incertidumbre. Cuando se habla de un 3% de déficit del Producto Interno Bruto, eso significa que los ingresos no alcanzan para cubrir todos los gastos programados del gobierno, a pesar de que el gobierno tiene una programación de gastos muy conservadora. Exactamente. Posiblemente el gobierno ha presentado eso consciente de que el déficit va a ser mayor. Y lo planteo por lo siguiente: el gobierno no ha incluido lo que posteriormente ha trascendido de la reforma fiscal en el presupuesto. Eso no está incluido. O sea que el presupuesto que el gobierno presentó a la Cámara de Diputados no contempla la famosa reforma fiscal. No contempla la famosa reforma. Eso es importante entenderlo. Lo que me induce a mí a pensar, y es lógico, que el gobierno ha presentado un presupuesto moderado, sin la reforma, consciente de que a mediados de año va a tener que hacer un presupuesto complementario, como ha hecho este año. Y como se hizo el año pasado en el gobierno saliente. Correcto. Que hubo antes de cerrar las elecciones, tuvo que someter un presupuesto complementario, como lo contempla la ley de presupuesto. Tú sabes una cosa, Espinal, que a mí me gusta mi visión del debate presupuestario, que yo le doy más importancia, no es que no la tenga importancia al presupuesto, a la ejecución presupuestaria. Como que los gobiernos, un presupuesto, su nombre lo dice, presupuesto. Donde tú tienes que darle seguimiento a un gobierno es en la ejecución presupuestaria. Entonces, ¿cómo vamos en la ejecución del presupuesto ahora, más o menos? Mira, tú tienes razón. El presupuesto, yo lo diría de una manera más directa. Más directa. El presupuesto es una mentira. Yo no quise decir por ahí. No, pero no de este gobierno. No, es un concepto. ¿Tú sabes quién aprendí yo eso? Del difunto, que en paz descanse, Jacobo Malute. Me decía a mí, cuando estábamos yo muy de cerca con él, y comenzaban los técnicos y los economistas a opinar el presupuesto, y Jacobo, siendo presidente del Senado, me decía a mí, no te preocupes mucho por el presupuesto, hay que preocuparse por la ejecución. Por la ejecución. Un verdugo como ese, me decía, no olvídate de eso. Eso es correcto. Eso nada más le sirve a los intelectuales para estar discutiendo y opinando. Me lo decía él a mí. Sí, dice, no, yo le doy seguimiento a la ejecución. Entonces, ¿cómo va la ejecución? Fíjate lo siguiente, si nosotros nos ponemos aquí a analizar el presupuesto, que hay que analizarlo, porque es un ejercicio necesario. Un ejercicio intelectual. Intelectual, va al Congreso Nacional, en el Congreso Nacional los legisladores opinan, y siempre es importante tener, yo digo que una referencia, pero la ejecución es otra cosa. Por ejemplo, este año el gobierno ha tenido gastos extraordinarios en el sector salud que no estaban contemplados en el presupuesto. Por ejemplo, el programa de vacunación se ha desbordado de los presupuestados para el Ministerio de Salud, y eso ha obligado al gobierno a disminuir ejecución de otros capítulos, incluyendo, por ejemplo, la ejecución en inversión pública. La inversión pública ha ido muy lenta durante los primeros meses. Esa es importantísima. ¿Por dónde es la parte de inversión de capital? Sí, mira, la inversión pública para la fecha de septiembre, que tú sabes que bien lo podemos dividir. El año lo podemos dividir en trimestres, que de hecho así es que se divide el presupuesto, le dan cuotas trimestrales a los ministerios. El mes de septiembre es el tercer mes del año que finalizó en septiembre. Ahora vamos a octubre, noviembre, el último trimestre. En ese trimestre, la inversión pública no llegaba al 50% de lo programado, de todo el gobierno. Ahora, hay ministerios que se han... en los últimos meses se han activado. Es posible que la ejecución en los 3 meses finales del año
supere lo que fue el trimestre anterior, digamos, el promedio de todos los trimestres anteriores, y termine con una ejecución que no llegará al 100%, pero terminará con una ejecución de alrededor del 80%, 75% de lo presupuestado para inversión. ¿Por qué se da esto? Primero, por la pandemia en el 2020. La pandemia lo alteró todo. Todavía, hoy día, la población, a pesar de que han levantado todas las restricciones, la población no se ha vacunado en algunos lugares ni el 50% de la población. Entonces, eso retrasó mucho la inversión pública. Segundo lugar, la presión por la transparencia de la sociedad dominicana y el compromiso del presidente Abinader y el gobierno en hacer todo de acuerdo a la ley de contrataciones públicas, incluso poniendo al frente de la ley a una persona que viene del sector social, ¿no? Sí. que es Carlito Pimentel, muy querido y muy apreciado, para garantizar que eso no se fuera de las manos. Que por un lado es bueno y por otro es malo. Por un lado es bueno y por otro lado, porque esa ley, desde mi punto de vista, tiene que ser reformada. Eso es una ley creada para obstaculizar muchas actividades del gobierno. Yo creo que la ley, en vez de prever aspectos de corrupción, también tiene trabas que limitan la capacidad ejecutoria de los presupuestos. Claro. Si esa ley no se flexibiliza, yo te voy a poner el ejemplo. La ley establece que para tú hacer una licitación, tú tienes que tener aprobada una partida presupuestaria. Pues ya en septiembre tú no puedes hacer licitaciones, porque las licitaciones duran 6 meses. Sí. Y entonces la partida presupuestaria no se ha aprobado para el año que viene. Para el año que viene. Entonces limita la ejecución. Y eso le ha pasado a la ejecución de presupuestos en inversión pública. ¿Y tú no crees que también hay el hecho de funcionarios que no tengan experiencia de Estado? Por supuesto. Sí. También el hecho de que un gobierno que está sustituyendo a un gobierno de 16 años, sí, con un partido que durante un largo periodo de tiempo estuvo fuera del Estado, que se encuentra, oye Héctor, con este gobierno tan grande, con un gobierno que tiene una nueva ley de presupuesto, una nueva ley de Contraloría, una nueva ley de crédito público. Y unos sistemas de controles. Unos sistemas de controles que son totalmente distintos a lo que dejó el presidente Hipólito Mejía, sí, en el 2004. Sí, sí. Entonces, los funcionarios han pasado el primer año de aprendizaje y la ejecución ha ido lenta, pero ya, como te digo, hay una aceleración desde mediados de año, sobre todo en la inversión pública, que es necesaria porque la inversión pública genera empleo. Es lo que mueve la economía. Es lo que mueve. El doctor Balaguer decía que la economía anda dependiendo cómo anda la construcción. Sí, que es una señal, claro. Es una señal. Claro. Si hay mucha actividad de construcción en obras públicas, en el INVI, en la INAPA, en la CAS, ahí obviamente se genera empleo, se genera actividades colaterales. Claro, la construcción se derrama en todo el... Mira, Rafaelito, entonces, yendo en esa parte de la lentitud en la ejecución, sobre todo en la inversión de capital que estamos hablando, para la inversión pública, entonces no pudiera terminar el gobierno por esta situación en términos presupuestarios con un superávit. El año pasado terminó con un dinero de superávit que... Sí, porque la gente entiende que al gobierno le va a quedar unos cuartos que no lo ha podido ejecutar. Es contradictorio eso. Es contradictorio. El año pasado el gobierno quedó de la colocación de bonos que se hizo en agosto, sí, quedó con algunos recursos que utilizó a principios de año para comprar las vacunas. Entonces ahora puede ser igual. Ahora podría ser igual, pero es distinto por lo siguiente. El gasto en todo el sector salud ha sido extraordinario y el gobierno también extendió hasta mediados de año las transferencias que hacía a las familias que habían sufrido por desempleo, le había aumentado las asignaciones a las tarjetas, los programas sociales, a los programas sociales, y eso
también ha pesado mucho sobre la ejecución presupuestaria, porque evidentemente sostener el programa que se creó en la pandemia hasta mediados de año le ha costado al gobierno un gasto que ha tenido que quitarle a otros programas que tiene el gobierno, por ejemplo, a la misma inversión pública. Entonces hay muchos factores. Yo digo que la ejecución de presupuestaria de este año es completamente distinta. Cuando tú la analizas en detalle. Dice, para el año que de este año 2021. Para este año. Es totalmente distinta al histórico. Por ejemplo, este año ha tenido que subirse por encima de lo programado el subsidio eléctrico. El subsidio eléctrico, el gobierno lo presupuestó muy moderadamente porque los precios del petróleo se entendía que se iban a manejar a 46 dólares el barril. Y mira por dónde andan. Y mira por dónde andan. Y el promedio ha sido mucho más alto que el programado. La única cosa que ha tenido a su favor es que la tasa de cambio se ha mantenido. Y en algunos casos disminuye un poquito. Incluso ha disminuido. Sí. Y no obstante eso, también el hecho de que los precios de muchos insumos haya subido también ha afectado al gobierno, porque la inversión pública, ha subido el precio de los materiales de construcción. Muchos programas que estaban presupuestados a unos precios se han disparado. Rafael, con el permiso tuyo vamos a pedirte un permiso para poder hacer una pausa y vamos a seguir ahí en el nivel de ejecución. Con el permiso tuyo, una pausa. Pausamos. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió del titular de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, un proyecto de ley sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Durante su participación en el conversatorio organizado por el Defensor del Pueblo, rol de los partidos políticos en la gobernabilidad efectiva, Pacheco destacó que estas organizaciones y la sociedad se necesitan mutuamente. El Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados analizó con representantes de la FAO y entidades gubernamentales políticas públicas tendentes a lograr la seguridad alimentaria en la República Dominicana. La Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados recibió al ministro Jesús Vázquez Martínez, quien explicó los planes para bajar la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Fueron seleccionados los diputados que integrarán la comisión bicameral que estudiará el proyecto de presupuesto para el año 2022. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo me puse mis 2 vacunas, porque las 3 vienen, y si vienen 3 o vienen 5, vienen 10, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. Rafael, nos quedamos en la parte de la ejecución presupuestaria del actual presupuesto. El tema de la deuda, ¿cómo tú lo ves? Hay quienes dicen, y te lo voy a preguntar como lo dice el pueblo común, que el gobierno ha cogido muchos cuartos prestados y que esos cuartos la mayoría están en el Banco Central. ¿Qué tú dices de eso? Mira, la deuda, el tema de la deuda, y yo
lo señalo porque durante varios años, desde el INTEC, nosotros hicimos una advertencia de que la deuda se estaba, recuerdo un amigo tuyo y mío, Franklin Vázquez, que en nosotros hacíamos un boletín que poníamos en circulación. Yo lo esperaba, era casi mensual, ¿verdad? Que ustedes lo hacían. Casi, lo hacíamos bimensual. Era como un balance que ustedes hacían. Un balance. Sí. Y recuerdo que él usó una frase que decía que estábamos entrando a un túnel sin salida con el tema de la deuda. Y esto viene acumulándose desde hace años, el tema de la deuda. Pero la deuda, a raíz de la pandemia, se ha disparado. O sea, la deuda entre el diciembre del 2019 y agosto de este año, la deuda ha subido 13.000 millones de dólares. Y se ha disparado al 69% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que de todo lo que nosotros producimos en un año, estamos comprometiendo hasta el 69% de la deuda. Es deuda. Es deuda. Entonces, eso también presiona al gobierno. ¿Por qué? Porque los intereses y el capital que hay que pagar por esa deuda cada año le dejan al gobierno menos margen para los gastos corrientes y de inversión. En otras palabras, que lo que tiene el gobierno que invertir. Lo que tiene que invertir. Tiene que cogerlo para pagar intereses. Para pagar intereses. Entonces, fíjate cómo estamos. El gobierno cobra 100, para ponerlo redondo, al año, ¿verdad? Sí. Y debe 40, y tiene que usar 46 para pagar la deuda. De esos 46, 23 son intereses. Y lo otro capital. Lo otro capital, pero para pagar ese capital, si tú pagaras ese capital, te quedaría nada más con 54. Entonces, ¿qué tú haces? Vuelve y coge prestado. Coge prestado para poder... Vuelve y te engancha. Vuelve y te engancha. Vuelve y te engancha. Como dice el pueblo. O sea, nosotros tenemos como país que estar reenganchándonos cada año. Y mientras te presten, tú te reenganchas. Sí. No, y más en medio de una crisis como esta. ¿Verdad? En medio de una crisis. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, si hay una crisis, yo tengo que buscar vacunas, tengo que buscar transferencia condicionada, tengo los ingresos, se me han caído. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Prestado. Coger prestado. Y eso es lógico. Yo esa parte no la critico porque lo harías tú y lo haría yo. Tú tienes que resolver. Tienes que resolver. Con lo que haya. Con lo que haya. Yo estoy enfermo, ¿verdad? Como es una pandemia, yo estoy enfermo, tengo que curarme y me prestan. Ahora, el problema está, Héctor. A la hora de pagar. A la hora de pagar, y que entonces los prestamistas llegan a un momento en que dicen, yo no te voy a prestar más. ¿Y hasta qué punto puede ser eso? O sea, hay quienes dicen de que hay un punto donde ya tú no te van a prestar. Ese es el tema. ¿Estamos cerca? Estamos cerca. ¿Hasta qué niveles? ¿Tú estás hablando de un 60 y cuánto que estamos? 60 mira, era 70. Lo que pasa es que yo veo que a 70 y 72 hablaba. Sí, llegó a 72. Sí. Lo que pasa es que como la economía se ha reactivado, el producto sube y la relación deuda-producto se baja un poco. No quiere decir que la deuda ha bajado. Claro, lo que pasa es que el producto bruto ha subido. La recuperación. La recuperación. Entonces llegó hasta un 72, ahora está en un 69. ¿Y cuál es el límite que tenemos? Mira, nosotros estamos sobre el límite. Nosotros estamos sobre el límite. Estamos sobregirados hace rato ya. Nosotros estamos sobregirados. Y por eso es que se habla de una reforma fiscal. Y duro que está eso. Porque ya llega un momento en que tú no puedes cubrir el déficit solamente endeudándote. Llega un momento que tú tienes que aumentar tus recaudaciones. Que si tú hacías un programa como este, tienes que hacer 3 programas, porque tienes que subir los ingresos. Claro. Y el gobierno no hace programa, el gobierno lo que hace es que cobra y le quita dinero a los que producen programas. Entonces, ¿qué es lo que está buscando ahora el gobierno? Necesariamente aumentar sus recaudaciones con nuevas figuras impositivas, que es lo que está en el debate en los últimos días por un problema de presupuesto y un problema de deuda. Y esa es la realidad. Ahora, lo que sí que el tema de la deuda, tú estás diciendo que estamos ya sobregirados. Sí, bueno, no, todavía como estamos en pandemia, todavía no prestan. Todavía nos prestan porque los organismos internacionales, como el Fondo Monetario, flexibilizan han flexibilizado sus parámetros para
prestar, naturalmente, si el país sale a colocar bonos ahora, va a pagar una tasa de interés más alta que la anterior, que en condiciones normales. Sin lugar a dudas. Porque ya la calificación del país empieza a tener riesgos de que en algún momento pudiera no cumplir los compromisos de pago de intereses y capital que tiene la obligación de cubrir a nivel internacional. Lo que quiere decir es que el riesgo país, el riesgo de que las tasas a que nos presten sean muy altas, se va incrementando en la medida en que nosotros tenemos un déficit presupuestario anualmente. Entonces tú dices que para el presupuesto nuevo, vamos a decir del 22, que es el que ha presentado el gobierno, que es moderado, pero lo presentó moderado, como tú dices, pensando en la reforma fiscal, porque necesita dinero para invertir. ¿Y de dónde tú crees que el gobierno pensará, o tú sugieres, o cómo tú ves, buscar esos cuartos? Porque cuando tú hablas de reforma fiscal, la gente entiende que es que le van a poner más impuestos. Y tú le has dicho a la gente ahora mismo aquí, mira, es que el gobierno necesita cuartos para invertir. Ahora, ¿de dónde van a sacar esos cuartos? Mira, Héctor, ¿de dónde van a financiar ese presupuesto? Cuando hablamos de impuestos, la palabra lo dice. Es dura. Es dura, es impuesto, no es que tú lo quieres. A nadie le agrada. Ni le agrada. El gobierno necesita subir sus ingresos. ¿Cómo de cuánto estamos hablando que el gobierno tendría que buscar? Mira, estamos hablando de entre 120 y 150 mil millones de pesos. Eso significa que el gobierno tiene que disminuir exoneraciones, por un lado, lo que llaman las exenciones. Los economistas usan ahora una palabra que llaman gasto tributario, pero eso es un enredo semántico. Eso en definitiva son exenciones o exoneraciones. ¿Qué son las exenciones? Bueno, que el sector turístico tiene unas concesiones que no tiene que pagar determinados impuestos. Sí, son como incentivos. Para incentivar a la construcción de hoteles, al desarrollo turístico. Que las zonas francas tienen exenciones, exoneraciones, no pagan impuestos sobre la renta. Que le está yendo muy bien a la zona franca. Han crecido muchísimo. Sí, y han diversificado por la misma pandemia y están ganando mucho dinero. Y está muy bien. ¿Y como cuánto pueden buscar por ahí de los 140? ¿Como cuántos se pueden conseguir? Mira, el problema, ¿no hay estimado? Mira, hay estimados, pero el más delicado es que también en las exoneraciones o exenciones están las exenciones del ITEVI, que son la mayoría, y las más fáciles. ¿Por qué? ¿Por qué son las más fáciles? Porque sencillamente, si ahora no pagan los espectáculos, el cine, no paga un artista que viene, no paga un show, es muy fácil tú decir, ahora van a grabarse con el 18% de ITEVI. Sí. Si tú no pagas el colegio de tus hijos, el 18% está exonerado. Las medicinas están exoneradas, la salud, las clínicas están exoneradas. Hay economistas, que yo no comparto, que entienden que debe ponerse el ITEVI a todo. A todo. Es duro. Eso, obviamente, es duro. Y yo dudo que ningún gobierno se atreva a eso. Se atreva a eso. Es muy difícil. Pero hay sectores como el turismo. Yo creo que el turismo... ¿Aguanta, tú crees? Yo creo que el turismo ya ha tenido incentivos, estímulos, se ha desarrollado ampliamente y hay algunas cosas del turismo. Por ejemplo, si Héctor Guzmán tiene una casa, una mansión, con piscina y una cancha de tenis y unos jardines en un lugar turístico, no paga el impuesto a la propiedad inmobiliaria para estimular la construcción de apartamentos. ¿Con fines turísticos? Con fines turísticos. Claro. Ahora, ¿hasta dónde esto puede permanecer, convertir la zona turística en paraísos fiscales mientras la clase media está pagando el impuesto a la propiedad inmobiliaria por su apartamento? De 5 millones de pesos y 6 millones de pesos. Si tú tienes una residencia en una zona de La Vega o de las montañas de
Bueno, ese tipo de impuestos, el gobierno tiene que quitar esas exenciones. Las exenciones a los combustibles que le dan a los sindicatos, que es lo que convierten eso en un mercado paralelo de gasoil. Sí. Las exenciones que se le dan a muchas empresas de zona franca que traen cosas que no son propias del proceso productivo. Inclusive también exenciones en combustible a empresas de construcción. Y a empresas industriales que generan electricidad para su propio consumo, sí. Se le exonera el combustible y muchas, hay que decirlo con propiedad, muchas utilizan ese combustible para poner bombas de combustible particulares. O vender en el mercado libre. Vender en el mercado libre porque hay vasos comunicantes, sí. Entonces tú tienes que, todas esas exenciones, recogerlas y ahí pudiera el gobierno tomar una parte de esto. Ahora, hay otras figuras impositivas que no son de agrado. El gobierno intentó ponerle el año pasado, por ejemplo, lo que son los impuestos a todas las plataformas digitales y las compras por internet. Ese es un tema delicado. La clase media. La clase media ahí protestó fuertemente. Protestó. Hay algunos impuestos que se han trascendido. El impuesto a la bebida alcohólica, aumentarlo. Pero ese es un impuesto que hasta cierto punto, como economista, hay que estudiarlo muy bien, porque también desestimularía el consumo y a lo mejor tú no obtienes los ingresos que necesitas. No, y además puede estimular también la bebida adulterada. La bebida adulterada. Sí, sí. Puede dicen que no aguanta más ese sector. Puede estimular el contrabando, sí, que viene de Haití. Sí. Y hay que analizarlo. Es decir, el gobierno tiene sobre la mesa una tarea de cirujano en un paciente que además es hipertenso. Es decir, es una tarea dura, sí, dura. Pero vamos a seguir en los renglones, más o menos, porque es importante que tú vayas mencionando todas esas variables que son las que hay que ir tomando en cuenta. Pero te vamos a pedir otro permiso para hacer una pausa y seguimos en esa misma dirección. Pausamos. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió del titular de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, un proyecto de ley sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Durante su participación en el conversatorio organizado por el Defensor del Pueblo, Rol de los partidos políticos en la gobernabilidad efectiva, Pacheco destacó que estas organizaciones y la sociedad se necesitan mutuamente. El Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados analizó con representantes de la FAO y entidades gubernamentales políticas públicas tendentes a lograr la seguridad alimentaria en la República Dominicana. La Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados recibió al ministro Jesús Vázquez Martínez, quien explicó los planes para bajar la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Fueron seleccionados los diputados que integrarán la comisión bicameral que estudiará el proyecto de presupuesto para el año 2022. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. Rafael Espinal, economista
y hombre de la Escuela de Economía del INTEP. Estamos conversando sobre estos temas de la reforma fiscal. Dos preguntas. ¿Seguimos con la fuente posible de financiamiento que el gobierno debe estudiar? Y lo segundo, hay en el debate, sobre todo el sector empresarial ha planteado, de que cualquier propuesta de reforma fiscal que el gobierno tenga tiene que debatirse en el Consejo Económico y Social, porque la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo lo manda así. Nos gustaría tu opinión. Primero, que sigamos identificando fuentes y nos diga tu opinión sobre ese planteamiento que han hecho sectores empresariales, tanto los industriales como la gente del CONE, gente de Zona Franca, han estado que eso debe ser fruto de un pacto fiscal, más que imponer una reforma fiscal. ¿Cómo seguimos? Mira, yo pienso que... Por donde tú quieras, cualquiera de las dos. No, yo pienso que el gobierno puede imponer algunos impuestos, modificar algunos impuestos ahora para tener alguna flexibilidad en los ingresos del año que viene. Impuestos que no sean muy controversiales, que pudieran... o sea, ¿tú crees que la reforma debe ser gradual? Hacer una primera, digamos, una modificación de algunas tasas impositivas o aplicarlas para no tener los 120, 150 mil millones de pesos para el año que viene, sino tener algunos 30, 40 mil millones que le den cierto colchón para cubrir el presupuesto. Pero la reforma de la que hablamos integrada o integral, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, tiene que conocerse en el Consejo Económico y Social y tiene que ser ampliamente participativa. O sea, tú estás planteando, Rafael Espinal, que en este momento el gobierno debe irse por la línea de modificar algunos impuestos para algunos ingresos de 30, 40, 50 mil millones y al mismo tiempo plantearse para el año que viene el pacto fiscal. El pacto fiscal y ponerlo sobre la mesa y decirle, vamos a discutir esto para el 23 y ahora permítanme mandar al Congreso estos que no son tan controversiales para tener algunos ingresos con los cuales cubrir la demanda social y no disminuir los servicios fundamentales. O sea, caminar en la línea de una reforma mediana y el pacto fiscal. Y el pacto fiscal. Caminar en esa dos líneas. El pacto fiscal y abrir el debate al pacto fiscal. Yo creo que eso es un camino inteligente porque evidentemente el gobierno necesita para el año que viene más ingresos que lo presupuestado. Los necesita porque el gasto que refleja el presupuesto está desinflado. Ese no es el gasto del gobierno. ¿Por qué? Porque el gasto del 2019 es incluso mayor que lo proyectado para el 21. Entonces tú no puedes retroceder. Y es posible que algunos ingresos que el gobierno tuvo en el 21 y en el 20 no lo va a tener ahora. Por ejemplo, de Barrigol. Exacto. Adelanto de Barrigol. Los adelantos de Barrigol. No lo va a tener porque ya se lo adelantaron. Sí, no va a tener. Esa falta de ingresos, el gobierno puede tener dos vías. O aumenta la deuda, emite más dinero de lo programado y cubre ese déficit, o impone algunas reformas moderadas que no sean controversiales. Por ejemplo, hay una serie de productos, incluso del ITEVI, que pudiera quitarle la exoneración. Yo creo que pudiera sentarse con algunos sectores económicos que tienen exenciones y establecer algunos impuestos que hoy están exonerados y someter sí al debate la reforma que pudiera incluso tomar mucho tiempo. Pero no hay que ver lo que pasó con el pacto eléctrico. ¿Se puede llevar el año 22 entero? Se puede llevar el año 22 discutiendo. Y le da participación a todos los sectores políticos, económicos y sociales, porque una reforma profunda que es necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque la tasa del ITEVI del 18% es muy alta. Esa tasa se impuso en el 2012, eso no tiene 20 años. No, claro. La tasa del 18 fue en el 2012, el ITEVI era el 16. Hay quienes plantean que en una tasa más reducida hay menos evasión.
Una tasa más reducida, hay menos evasión y tú puedes incluir otros productos. Una tasa puede ser incluso diferenciada, no tiene que pagar 16 todos los productos. Hay productos y hay experiencia de productos que pagan 16 y otros pagan 18. Aquí hay productos, así mismo tú puedes poner un 10% para determinadas actividades o productos y a otros le puedes poner un 16 o un 15. Lo mismo el impuesto sobre la renta. Yo pienso que en una reforma profunda, ahora lo que ha trascendido que el gobierno subiría de 27 a 30 el impuesto sobre la renta. Y de que algunos hasta 35. Y a 35 el de las personas físicas en la escala. Bueno, ahí hay un campo de discusión, porque yo soy de los que piensan, y se han hecho estudios en INTEC y lo han hecho organizaciones de centros de investigación económica, que el 27 no debe ser el 27 o el 30 para todas las empresas igual. Que las MIPYMES tú le puedes grabar con un impuesto menor. ¿Para qué? Para que se formalicen. Y para incentivarla también. Incentivarla. Claro. Si yo te digo a ti, bien, yo te voy a exonerar el impuesto sobre la renta el primer año si te formaliza. Y a partir de ahí te voy a cobrar el 10, después el 12 y después el 15. Máximo. Sí, porque aquí lo que hay, como tú dices, muchas empresas en el área informal. En el área que informal. Si tú no la llevas a la formalidad no va a recaudar. No va a recaudar. Entonces, los talleres de mecánica, salones de belleza. Se habla de un 80%. Mira, la informalidad es la base de la economía dominicana. Sí, eso es increíble. Si tú le dices que le va a aplicar un 30%, yo soy el primero que no me formalizo. No. Sigo como estoy. Sigo como estoy. Eso es verdad. Entonces tú tienes que... Si no tiene ningún beneficio no se va a formalizar. No se va a formalizar. Entonces tú tienes que diferenciar la tasa del impuesto sobre la renta de las medianas y grandes empresas del impuesto sobre la renta en las pequeñas empresas. Y eso va a ser tema de debate. Y hay otra parte, Espinal, que se habla mucho donde el gobierno pudiera mejorar también, y es en la evasión tanto en el ITEVI como el impuesto sobre la renta. ¿El gobierno no podría mejorar eso ahí? Por supuesto, fíjate. Porque la evasión es grandísima. Eso. El 60% del impuesto sobre la renta se evade. Imagínate. Y el 40% del ITEVI. Y fíjate que Magín Díaz, el colega, porque es economista, Magín Díaz hizo mucho esfuerzo y trató de mejorar, pero aquí hay intereses y sectores económicos que es muy difícil tú aplicarle la legislación penal que implica la evasión, porque la evasión es una... Porque tú no puedes cargar a un pueblo con impuestos nuevos o más, vamos a decir, más amplios, teniendo evasión así. Teniendo evasión así. Tiene que apretar allí para poder... Tiene que apretar allí. Yo creo que ahí hay el problema es que yo entiendo que los gobiernos... ¿Tú crees que se ha sido flojo en esa parte? Claro, pero eso ha sido... yo digo que aquí hay sectores económicos de muy alto poder que capturan al gobierno. O sea, el gobierno se hace un rehén de ciertos sectores y al final no puede, incluso los programas de gobierno no pueden desarrollarse ampliamente porque esa evasión, para tú disminuir la evasión, tiene que aplicar políticas hasta ciertos puntos represivas, sí, pero claro, para tú castigar la evasión. Y para formalizar al sector informal, donde hay mucha evasión, tú tienes que darle incentivos. En economía, una regla económica es que los seres humanos actuamos por castigo o por estímulo. Pero si el castigo no existe y no hay estímulo para que yo me formalice, yo sigo. No, claro. Yo sigo como chivo sin ley. Como chivo sin ley. Entonces, esa es la realidad. Yo creo que en eso el gobierno tiene que ser más proactivo. Tengo un amigo ahora en la DGI que es Luis Valdés. Sí, yo creo que claro. Amigo mío, yo creo que es un buen profesional, que hay muchos mecanismos tecnológicos. Pero tú sabes que eso tiene que ver con el presidente de la República. Eso tiene que ver. Esas son decisiones que la manejan en este país, son decisiones presidenciales. O sea, si el presidente, eso es como la policía.
que es un organismo, ¿verdad?, represivo también cuando tiene que hacer eso. Oye, como el jefe ordene. Si el jefe ordena que es duro, es duro. Si ordena que es suave, es suave. Y si es flojo, es flojo. Ahí en esa parte yo estoy de acuerdo, como tú dices. Ahí está Luis Valdés, que es una persona que todos lo conocemos, terrenal, que conoce bien el área, que ha trabajado mucho en esa área. Si no hay una voluntad del presidente para que él aplique eso que tú estás diciendo contra la evasión, olvídate que no se hace nada. Sí. Ahora, si lo hace, se hace. Sí, es un momento difícil porque la pandemia ha dejado... Bueno, pero el problema es que evasión es una cosa y que te pongan algo nuevo es diferente. Pero claro, óyeme, para tú decirle a este pueblo que tiene que sacrificarse, tú no puedes dejar de tomar medidas en esa dirección. Sí, sí, no, y el ITEVIS. Y oye, como tú estás hablando, en el ITEVIS más de un 40%. Más de un 40%. Imagínate. Ese tema de la hasta evasión, un 5 un día que tú consigas ahí. Sí, el tema de la evasión es un tema que es un pacto fiscal sin un compromiso social y político para disminuir la evasión es también un pacto social que no va a prosperar. Así me invito. Porque tú no puedes gravar más a las empresas y a la población teniendo una evasión fiscal tan alta. Entonces es una cosa debe traer la otra, igual que el gasto social, sí, la transparencia, sí, sí, la eficiencia del gasto, sí, eso hace que la gente se comprometa a pagar impuestos. Y el mensaje tiene que ser claro. Tiene que ser claro. Tiene que ser claro en esa dirección. Sí, y el presidente tiene un reto de mandar un mensaje a la población. Yo creo que él ha sido enfático en el tema de la transparencia, de la calidad del gasto, de que todos los procesos... Sí, porque la evasión que tú estás hablando es un tema de corrupción. Es un tema de corrupción. Entonces hay que entrar. Es un tema de corrupción. Sí. No de corrupción del funcionario público, sino de corrupción del sector privado. Del sector privado. Claro. Del sector privado. Vamos a estar claros. Sí. Es un tema de corrupción de la actividad económica nacional. Bueno, pues, y eso también hay que señalarlo. Bueno, Rafael, te agradezco esta entrevista. Mira cómo hemos terminado. Bueno, ese es un punto clave. Sí, porque ese es un punto clave cuando tú hablas de reforma fiscal, pero también clave cuando tú hablas de lucha contra la corrupción. Así es. Porque la corrupción nada más no es de los políticos. No es de los políticos, nada yo siempre lo digo. Yo también. Aquí la corrupción no es de los políticos, aquí hay una corrupción que abarca sectores productivos muy importantes. Sí. Bueno, te agradecemos, Rafael, esta entrevista. Después tenemos que seguirnos viendo ya cuando venga y conozcamos la propuesta formal de reforma fiscal. Que yo no sé si será este año, yo creo que no va a ser este año. Eso, sí, yo creo que el gobierno va a manejar con pinza esta situación. Vamos a ver, porque ya presentaron un presupuesto moderado y quizás eso sea la clave y después vendrá lo otro. Así que te agradecemos esta oportunidad y te llamaremos después cuando tengamos ya eso formalmente en la mano. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Pausamos. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo me puse mis 2 vacunas, porque las 3 vienen, y si vienen 3 o vienen 5, vienen 10, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió del titular de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, un proyecto de ley sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial. Durante su participación en el conversatorio organizado por el Defensor del Pueblo, Rol de los partidos políticos en la gobernabilidad efectiva, Pacheco destacó que estas organizaciones y la sociedad se necesitan mutuamente. El Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados analizó con representantes de la FAO y entidades gubernamentales políticas públicas tendentes a lograr la seguridad alimentaria en la República Dominicana.
La Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados recibió al ministro Jesús Vázquez Martínez, quien explicó los planes para bajar la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Fueron seleccionados los diputados que integrarán la comisión bicameral que estudiará el proyecto de presupuesto para el año 2022. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En esta semana que se ha estado hablando de la reforma fiscal, hemos visto pronunciamientos de los empresarios, tanto del CONEP como de los industriales, de la zona franca, del turismo y diferentes economistas del país tratando el tema. El planteamiento más importante viene del sector industrial de la República Dominicana, quienes han manifestado que cualquier reforma fiscal de importancia tiene que realizarse entre el gobierno y el Consejo Económico y Social, donde está representado el sector social, el sector laboral y el sector empresarial. Que este mandato de la discusión de un pacto fiscal, que no es lo mismo que una reforma fiscal, está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley. Y hay quienes plantean que lo más conveniente para el gobierno del presidente Luis Abinader es que de emprender un proceso de reforma fiscal se haga en este lugar, en el Consejo Económico y Social, donde puedan participar todos estos actores para lograr lo que se ha planteado como un pacto fiscal, que debe tomar en cuenta el gasto y su calidad, que debe tomar en cuenta el tema del sector eléctrico y otro tema de interés nacional que tienen que ver con el presupuesto nacional, el desarrollo de la economía y la inversión pública por parte del gobierno central. De manera que este debate va a seguir durante mucho tiempo. A pesar de que el gobierno ya presentó su presupuesto ante la Cámara de Diputados, en esa carta con que fue remitido el presupuesto nacional ante la Cámara de Diputados, hay un párrafo que establece claramente que el gobierno plantea que para otras inversiones importantes en el sector salud, educación y construcción, se realizará en el mes de octubre lo que ellos llaman, y esto lo dice el gobierno en su carta, le llaman una reorganización fiscal. Es decir, que estamos hablando de la reforma fiscal, que ahora el gobierno en su carta que dirigió del presupuesto a la Cámara de Diputados le llama reorganización fiscal. Hay quienes plantean que no es el momento para una reforma fiscal y hay quienes plantean, como los empresarios, que cualquier reforma debe ser llevado al Consejo Económico y Social para que se convierta en un pacto fiscal. Todo este tema seguirá en el debate, pero es importante tomar en cuenta no solo el aspecto presupuestario, no solo los ingresos que necesita el gobierno, sino también las condiciones políticas, económicas y sociales en que se encuentra el país a la hora de decidir el tema de una reforma fiscal o de un pacto fiscal o, como le llama el gobierno ahora, una reorganización fiscal. Es importante tomar en cuenta la opinión de la población. Y las encuestas sobre este tema hablan muy claro. Cuando a la población le hablan de reforma fiscal, el rechazo es contundente. Las encuestas así lo revelan. Se necesita manejar este tema con prudencia, con cautela y sobre todo poniendo el interés del país por encima de intereses particulares. Muchas gracias por acompañarnos en este su programa Así Vamos. Esperamos para el próximo domingo que ustedes compartan esto con nosotros. Gracias por acompañarnos en este su programa Así Vamos.